Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Enfermedad Pulmonar Multiquística dirigida por nuestra ponente, la doctora Shaneri González Vargas, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora González. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días con todos los participantes. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación para presentar este tema que de pronto es muy poco abordado en el tema de capacitaciones, ¿no? Y básicamente enfocado en la especialidad, pero sí es importante, pues, considerarlo dentro de nuestro planteamiento diagnóstico en diferentes contextos, según lo que vamos a ir viendo eh, en la ponencia, ¿no? Ok. Necesito
Otra vez está todo ahorita. Allá. Ok, bueno, las disculpas por los inconvenientes técnicos. Vamos a empezar. Entonces, como decíamos, el tema, ¿no?, de enfermedad multiquística pulmonar. Vamos a ver que esas enfermedades van a conformar un grupo heterogéneo de trastornos que van a compartir la característica radiográfica de estas múltiples zonas de baja atenuación o múltiples lucencias que están llenas de aire y que van a estar rodeadas por paredes delgadas. Vamos a ver cuál es la definición, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Aprender a reconocer este tipo de lesiones. Estas se van a generar debido a diversos mecanismos. Dentro de los principales van a estar, pues, el mecanismo denominado valvular, donde va a haber una obstrucción de los bronquiolos, ¿no? Por infiltrados a este nivel, necrosis isquémica, procesos o desbalances entre proteinasas eh, y áreas de apoptosis, ¿no? Entonces, asimismo vamos a ver que van a tener una progresión que va a ser variable dependiendo de la patología, ¿no? Entonces, estas afecciones van a ser comúnmente conocidas como enfermedades pulmonares multiquísticas, y entre las que vamos a tratar en esta ponencia, o los que nos vamos a enfocar más, están lo que son la linfangioleiomyomatosis, la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans, el síndrome de Virchow-Dubé y la neumonía intersticial linfoide. Sin embargo, vamos a tener en consideración que existen muchas otras patologías ya más raras dentro de la patología o dentro de la enfermedad multiquística, ¿no? ¿Cómo lo vamos a definir? Aquí consideramos la definición tomográfica, ¿no?, que es la que nos va a dar el diagnóstico de un quiste, ¿no?, o la presencia del quiste, nos va a ayudar a determinarla, ¿no?, como una radiolucencia o un área de baja atenuación que va a ser redondeada, va a estar bien circunscrita, como se puede ver aquí, y va a tener una pared delgada, pared epitelial o pared fibrosa, de en promedio menos de 2 milímetros, ¿no? Esta va a ser la lesión. Y va a estar usualmente con una interfaz bien definida con pulmón normal y contener aire en la mayoría de los casos, y ocasionalmente por ahí puede tener material fluido o sólido, ¿no? Entonces, esta es la definición tomográfica, ¿no?, por imagen, de lo que es un quiste. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando encontramos este tipo de zona de baja atenuación, es aprender a diferenciarla o a reconocer que es claramente un quiste, ¿no? Entonces, ya hemos visto qué es la definición, pero tenemos que tener en cuenta estas otras lesiones que pueden confundirnos. Dentro de ellas está el enfisema, donde vamos a encontrar que este va a ser un espacio aéreo aumentado de tamaño que va a formarse por la destrucción de la pared alveolar, ¿no? Entonces, en esta situación no vamos a encontrar una pared fina que vimos en el quiste, ¿no? Simplemente áreas de destrucción de parénquima, ¿no?, que van a conformar estas zonas de baja atenuación. En lo que es una cavitación, en este caso vemos igual una zona de baja atenuación, sin embargo vamos a encontrar que las paredes van a ser más gruesas, de alrededor de más de 3, 4 milímetros, ¿no? Y que va a conformarse donde inicialmente, bueno, generalmente ha habido inicialmente una masa, una consolidación o un nódulo, ¿no? Y a veces puede tener también un nivel líquido. En el caso de la bula, esta se va a definir, ¿no?, como un espacio aéreo que suele tener un diámetro de 1 centímetro a más. También sí va a tener paredes finas, pero en este caso, a diferencia del anterior, pues vamos a encontrar enfisema que puede encontrarse adyacente a la bula, ¿no? El BLEP es, bueno, un espacio aéreo que va a ser menor de 1 centímetro a diferencia de la bula, que suele encontrarse a nivel subpleural, a nivel de la pleura visceral, ¿no?, que va a ser o estar bastante relacionado con los neumotórax, ¿no?, y que se ha denominado por los radiólogos, ¿no?, como un subtipo de bula, ¿no? Incluso plantean o desaconsejan el uso de este término, ¿no? Tenemos al neumatocele, donde se va a formar principalmente secundario como efecto residual, por así decirlo, de algún proceso infeccioso anterior o un proceso traumático a este nivel, ¿no? Y va a tener una pared fina, va a conformarse alrededor áreas de lesiones parenquimales, puede haber, ¿no?
por ejemplo, cuando ha habido un proceso tipo una neumonía, ¿no? Que se está resolviendo, que ya está en fase de resolución o de remisión y que puede dejar este tipo de lesiones residuales, ¿no? O a veces puede ser transitorio, ¿no? Luego desaparece. Y bueno, el panal que sí son lesiones quísticas, pero vamos a ver que son bastantes, que van a estar en racimo, en hileras, ¿no? Agrupadas, que pueden ir de cero, sus paredes son bastante delgadas, sin embargo un poquito más gruesas que la de los quistes, ¿no? Pueden ir hasta 3 milímetros incluso, y los tamaños son variables, ¿no? Desde 0.3 hasta 1 centímetro, incluso algunas de tamaño más grande de hasta 2.5 centímetros, ¿no? Esto se va a ver principalmente en fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Este patrón denominado o lo característico del patrón de neumonía intersticial usual. Entonces, los quistes pulmonares se ha descrito que hasta en un 25% de individuos de mayores de 75 años podemos encontrar lesiones quísticas cuando les hacemos una tomografía pulmonar, ¿no? Sin que necesariamente sea algo patológico, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando encontramos un número de quistes para considerar ya enfermedad multiquística deben ser por lo menos 5 a más. Entonces, menos de esta cantidad podemos, y teniendo en cuenta la edad del paciente, ¿no? Ya tendríamos que considerar que tal vez no es algo patológico. Entonces, la presentación de los quistes se puede encontrar en 3 situaciones clínicas. La primera, que sean quistes localizados. La segunda presentación o situación, que sea pacientes con múltiples quistes donde predominen los mismos, ¿no? O múltiples quistes con hallazgos intratorácicos. Dentro de ellos los principales, la presencia de nódulos con quistes o de vidrio esmerilado con quistes, ¿no? Entonces, dentro de los quistes localizados, como dijimos, bastante asociados al envejecimiento, pacientes por encima de los 75 años, es frecuente encontrarlos, pues, probablemente, como decimos, por el mismo proceso de envejecimiento, o tal vez como residual algún proceso infeccioso anterior. Entonces, estos quistes localizados en realidad no deberían llamar nuestra atención, si son en poca cantidad, como dijimos, ¿no? Por debajo de 5. Entonces, vamos a ver la segunda situación o el segundo contexto donde tenemos enfermedades quísticas como característica principal de la enfermedad. Entonces, aquí en primer lugar vamos a hablar de lo que es linfangioleumiomatosis. Esta es una enfermedad que puede ser de forma esporádica, o sea, que se presente sola, o asociado a esclerosis tuberosa, donde cuando se encuentra en esta segunda situación se dice que puede ser menos severo, donde se va a presentar en 1/3 de estos pacientes, ¿no? En que va a tener una herencia autosómica dominante, y en el caso del esporádico, ¿no? Cuando se presenta sola, es prácticamente exclusivo de mujeres en edad fértil, ¿no? Entre los 20, 50 años incluso, también pasando los 40 años, ¿no? Y esto se va a deber al infiltrado de células musculares lisas inmaduras en el intersticio y en vasos linfáticos. Entonces, este mecanismo de obstrucción de la pared bronquiolar, pues es el mecanismo de válvula que mencionábamos, ¿no? Que va a llevar a lo que es atrapamiento aéreo y a la formación de estos quistes, ¿no? No se conoce claramente de dónde es que proviene, se plantea que puede venir de útero, de riñones y de diferentes órganos, ¿no? Sin embargo, no se tiene claro de dónde es que aparecen estas células y empiezan a infiltrar órganos, ¿no? Y van a proliferar tanto en los pulmones como en linfáticos también, en vasos linfáticos tóraco-abdominales, inclusive también en riñones, ¿no? Aquí vamos a ver también un desbalance en lo que son proteasas y antiproteasas, y vamos a tener procesos de angiogénesis y linfangiogénesis anormales por expresión de este factor de crecimiento endotelial tipo D, ¿no? Que vamos a ver que es parte del diagnóstico, del criterio de diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, vamos a tener en cuenta que en todas estas patologías la tomografía va a ser muy importante para lo que es orientarnos a cuál patología, a cuál enfermedad quística podemos estar encontrando, ¿no? En nuestro paciente. Entonces, vamos a tener en cuenta cómo va a ser la distribución, la presencia de los quistes, donde cada una de estas enfermedades que vamos a ir mencionando van a tener alguna característica principal que, bueno, que claramente junto con la historia clínica debe orientarnos hacia el diagnóstico, ¿no? Entonces, en el caso del linfangioleumiomatosis, vamos a encontrar múltiples quistes redondeados,
Usualmente suelen ser de 2 a 5 milímetros, pero incluso pueden llegar hasta los 3 centímetros. Y lo típico aquí es que la distribución va a ser bastante uniforme, tendencia a ser como simétrica, ¿no? Sin embargo, y va a ser bastante difusa, ¿no? No va a tener predominancia por algún lóbulo o por alguna zona en específico, ¿no? Tanto centrales como periféricos, como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Bastante usual, en más del 50% de pacientes vamos a encontrar neumotórax, que incluso va a ser muchas veces el primer hallazgo de presentación de la enfermedad, que va a ser recurrente, ¿no? Por la presencia de estos múltiples quistes en diferentes áreas del pulmón, ¿no? Asimismo puede asociar lo que es quilotórax, y en algunas situaciones puede tener nódulos centrolobulillares, como se ve en esta tomografía, que sugieren que puede estar asociado a esclerosis tuberosa, ¿no? No suele verse la presencia de nódulos en la forma esporádica, ¿no? Esto es poco usual, ¿no? Y bueno, como dijimos, la presencia de quilotórax, ¿no? En cuanto a compromiso extrapulmonar, como dijimos, no solo puede afectar pulmón, también puede irse estas células pueden ir hacia los vasos linfáticos, ¿no? Puede presentar linfadenopatías, mayor porcentaje retroperitoneales, puede haber ascitis quilosa, linfangioma, y algo bastante importante también para orientarnos al diagnóstico, la presencia de los angiomiolipomas, que son estos tumores renales que pueden verse mucho más raro en el hígado, más frecuente en el pulmón, suelen ser unilaterales, sobre todo en la forma esporádica, y bilaterales en la forma asociada a esclerosis tuberosa. El riesgo de sangrado se ve aumentado cuando son lesiones que van por encima de los 4 centímetros, donde vamos a ver que tienen vasos sanguíneos distorsionados, el infiltrado de estas células de músculo liso, puede tener grasa, y se presenta en un 30% de los pacientes con la forma esporádica y un 80% de los pacientes con la forma de esclerosis tuberosa. Asimismo, vamos a encontrar manifestaciones cutáneas, como las que vemos aquí, la presencia de angiofibromas, la presencia de la piel de sapa, ¿no? O los parches de Sjagren, que es esta piel rugosa, ¿no? Las máculas hipomelanocíticas, pueden haber fibromas unguiales, hoyuelos dentales y fibromas gingivales también, ¿no? Entonces, importante también buscar esto en el paciente con lesión, con enfermedad quística sospechosa de linfangioleiomyomatosis, ¿no? Sobre todo en el caso este que va asociada a esclerosis tuberosa. Entonces, ya se vienen planteando estos, el diagnóstico, criterios para un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, tenemos que asociar aquí lo que es una historia clínica compatible. A esto nos referimos principalmente en una paciente mujer, en edad fértil sobre todo, que venga por un cuadro de disnea que ha ido progresando en el tiempo, ¿no? Y que de repente también puede encontrarse, como dijimos, esto produce atrapamiento aéreo, entonces podríamos encontrar pruebas funcionales alteradas como un patrón de obstrucción a este nivel, ¿no? Junto con una tomografía pulmonar característica con los quistes difusos, ¿no? Sin predominancia en alguna zona del pulmón, con tendencia a ser, digamos, como simétricos, son quistes bastante regulares, de paredes finas, ¿no? Y uno de los siguientes, que haya presencia de esclerosis tuberosa de fondo, ¿no? Para eso tenemos que, como dijimos, buscar las lesiones cutáneas, el compromiso de otros órganos, ¿no? La presencia de angiomiolipomas renales también, la presencia de este nivel sérico, de este factor de crecimiento por encima de 800 a más, la presencia de fusión quilosa, ya sea a nivel pleural o ascítico, que tengamos una confirmación bioquímica de la misma, la presencia también de linfangioleiomiomas, la demostración de estas células LAM en la citología de líquidos en alguna patología de nódulos linfáticos, o la confirmación histopatológica por biopsia pulmonar o de las masas pélvicas o retroperitoneales que pueda tener el paciente, ¿no? O la paciente. Entonces, cualquiera de estos criterios junto a la historia de la tomografía nos haría el diagnóstico definitivo de linfangioleiomyomatosis. El tratamiento, bueno, al tener un patrón obstructivo puede ayudarse de broncodilatadores, dependiendo de la clínica del paciente, ¿no? Recomendación vacunación, rehabilitación respiratoria, ¿no? Evitar el uso de estrógenos, ¿no? Al tener un componente hormonal también podría eso aumentar la presencia de los quistes, evitar el embarazo. En la parte de la enfermedad más avanzada podría considerarse el trasplante pulmonar, aunque está escrito que puede haber recidiva de la enfermedad.
cuando hay neumotórax, y esto va a ser para todas las enfermedades quísticas, ante la presencia del primer episodio de neumotórax, debe plantearse la pleurodesis por el alto porcentaje de recurrencia del neumotórax, ¿no? En este tipo de pacientes con enfermedad quística, ¿no? Y como dijimos, al tener un mayor riesgo de sangrado cuando son tumores o angiomiolipomas por encima de 4 centímetros, ya en estas situaciones debe recomendarse lo que es la embolización o los inhibidores mTOR, que vendrían a ser la base del tratamiento, ¿no? Dentro de ellos, el más conocido, sirolimus, y, bueno, una alternativa, everolimus, ¿no? Este último, bueno, se ha visto que puede mejorar lo que son pruebas funcionales, disminuir el tamaño de los angiomiolipomas, incluso se ha descrito, ¿no? Los efectos adversos entre uno y otro, bueno, pues no varían mucho. Sirolimus, en este caso se recomienda iniciarlo cuando tenemos un BEF1 por debajo del 70% o una caída rápida del mismo, ¿no? Cuando hablamos de caída rápida, que tenga una disminución por debajo de, o por más, perdón, de 90 mililitros por año. Asimismo, también cuando haya efusión quilosa sintomática, suele ser suficiente una dosis de 1 a 2 miligramos por día, y este también se ha visto que puede estabilizar función pulmonar, mejorar calidad de vida, disminuir lo que es la efusión quilosa, ¿no? Entonces, esta es la base del tratamiento. Este tipo de medicamentos lo que hacen es ayudar a estabilizar la enfermedad. Sin embargo, algunos pueden, a pesar de ello, progresar, ¿no? Se ha probado otro tipo de medicamentos, algunos en combinación con los inhibidores mencionados, ¿no? Dentro de ellos hidroxicloroquina, letrozol, doxiciclina, celecoxib, nintedanib, incluso, que es un antifibrótico, resveratrol, simvastatina y, bueno, trasplante pulmonar, como decíamos, ¿no? Sin embargo, hasta ahora, todos estos estudios que se están llevando a cabo aún no son concluyentes para adicionarlo en el uso o como parte del tratamiento. Se viene básicamente enfocado al uso de estos inhibidores mTOR, ¿no? Bueno, como segunda enfermedad quística pulmonar, donde tengamos este contexto donde los quistes sean la característica principal, tenemos el síndrome de Birkhoff-Dubé. En este caso, vamos a encontrar que hay una mutación en el gen de la foliculina con una herencia autosómica dominante. Entonces, al haber esta mutación, va a haber un incremento de lo que son la apoptosis de células epiteliales alveolares, ¿no? Suele presentarse alrededor de la tercera, cuarta década de vida. Y bueno, ya para esta enfermedad existen criterios mayores y criterios menores, ¿no? Entonces, aquí el paciente debe tener un criterio mayor o 2 criterios menores. En este caso vamos a tener también patología o lesiones en la piel, ¿no? Donde vamos a tener como criterios mayores al menos 5 fibrofoliculomas o tricodiscomas, donde al menos uno sea confirmado con histología de inicio en adultos, ¿no? O que tengamos como criterio mayor también la mutación de la foliculina demostrada, ¿no? Dentro de los criterios menores, la presencia de los quistes, donde vamos a ver que van a estar localizados en ambos pulmones, de predominio basal, sin causa aparente, ¿no? Donde podamos tener neumotórax espontáneo, ¿no? Acá también dentro de los criterios menores está el cáncer renal de inicio temprano, multifocal o bilateral, donde vamos a ver la forma cromófoba o el cáncer oncocítico, perdón, asociado a las lesiones quísticas, ¿no? A diferencia de linfangioliomatosis, donde vimos que la presencia son de angiomiolipomas, ¿no? En este caso ya es cáncer renal asociado, ¿no? Y dentro de otro criterio menor tenemos que el paciente tenga el antecedente de algún familiar de primer grado, ¿no? Con el síndrome de Birkhoff-Dubé como antecedente, ¿no? Entonces, en este caso, la distribución de los quistes, o bueno, los quistes van a tener una forma elíptica, una forma lentiforme, ¿no? A diferencia de la linfangioliomatosis, que son más redondeados, ¿no? En este caso tienen esa forma, son básicamente peribroncovasculares, incluso se dice que debe haber por lo menos 2 quistes paramediastinales para poder orientar a Birkhoff-Dubé, que es como que lo característico, ¿no? Van a tener una predisposición basal o paraseptal, en un 40% van a ser subpleurales, van a encontrarse en menor cantidad a diferencia de linfangioliomatosis, que vimos que están difusos en todo el pulmón, ¿no? En este caso van a tener más predominio basal, ¿no?
Y bueno, menor porcentaje de neumotórax, pero igual importante, ¿no? 15 a 30%. Las otras lesiones asociadas, ¿no? Como los fibrofoliculomas que va a tener el paciente y los tumores renales que se pueden encontrar hasta en un 25%, ¿no? A veces unilaterales o bilaterales, los de tipo cromófobo o posítico, ¿no? En este caso, no hay un tratamiento específico. Se ha descrito que debe hacerse el screening de estos tumores, ¿no? Desde los 20 a 30 años, cada 3 años, ¿no? Cuando ya se encuentran estos tumores y superan los 3 centímetros, deben recibir un tratamiento quirúrgico y, al igual que en el anterior, en el caso del primer episodio de neumotórax, ya debe hacerse pleurodesis, ¿no? Bueno, entonces los quistes pulmonares, pasamos a la tercera situación, ¿no? Que tengamos quistes pulmonares con alguna otra lesión asociada, ¿no? Empezamos con los nódulos, o sea, nódulos más quistes. En este caso tenemos a la histiocytosis de células de Langerhans. En este caso vamos a ver que va a haber un acúmulo de células inflamatorias, estas células de Langerhans, que inicialmente en una etapa temprana van a conformar nódulos, ¿no? Los cuales después se van a cavitar y van a formar quistes en la etapa ya más avanzada o más tardía. Esto, lo importante o característico en la historia clínica del paciente para sospechar esta enfermedad, se ve en pacientes adultos jóvenes que van a tener el antecedente de ser fumadores. Se dice que por encima de 20 cigarrillos por día ya está aumentado podríamos considerarlo, ¿no? Y entre los 20 a 40 años usualmente. Entonces, ¿qué va a hacer el tabaco? Va a inducir lo que es reclutamiento, activación de estas células y liberación de citoquinas, ¿no? Esto va a conllevar a remodelamiento, formación de nódulos y posteriormente los cambios quísticos, ¿no? Entonces, hay una proliferación clonal de estas células, hay infiltrados granulomatosos que se van a extender a pequeñas ramas de la arteria pulmonar, van a ocasionar necrosis, ¿no? Necrosis isquémica y formación de los quistes. Y también se ha visto asociada la mutación de algunos oncogenes, la mutación BRAF, la mutación ARAF, ¿no? Junto con la enfermedad, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este caso? Como dijimos, quistes más nódulos. Inicialmente nódulos, ¿no? Que se van a ir cavitando de 1 a 5 milímetros en tamaño, quistes de 1 hasta 20 milímetros. Vamos a ver que lo típico, lo característico en este caso va a ser la predominancia de lóbulos superiores, lóbulos medios, ¿no? Lóbulos medios y zona media, ¿no? Y los quistes van a progresar, van a tener, como vemos aquí en la tomografía, formas más bizarras, formas más irregulares, van a tener tamaños variables, ¿no? No es como simétrico, como difuso, irregular, como se veía, por ejemplo, en la linfangioliomatosis, y tampoco es ese predominio basal y sobre todo peribroncovascular que veíamos en síndrome de Virchow-Dubé, ¿no? En este caso es predominancia superior, ¿no? En ambos pulmoncitos, ¿no? Que empieza con nódulos, progresan los quistes, o incluso pueden estar ambos, como decíamos, y estas formas como irregulares, ¿no? Tamaños diferentes, ¿no? Vamos a ver que hay relativa preservación de lo que son bases, ángulos postofrénicos, ¿no? Los respeta, y la presencia de neumotórax también en un porcentaje importante, 15 a 30%, ¿no? Junto a la afectación pulmonar, vamos a ver que también estas células pueden ir a otros órganos y dar síntomas sistémicos como fatiga, baja de peso. Al afectar hipófisis también puede haber diabetes insípida asociada, lesiones osteolíticas incluso, rash cutáneo, hipertensión pulmonar, bueno, consecuencia de la misma enfermedad. Y aquí va a tener una importancia lo que es para el diagnóstico, la broncoscopía con el lavado bronquialular, ¿no? Nos puede confirmar sin necesidad de biopsia la presencia de más del 5% de células CD1A que sean positivas, ¿no? Sin embargo, bueno, el gol estándar claramente va a ser la biopsia quirúrgica como en las anteriores, ¿no? Pero bueno, podría ayudarnos de repente el VAL, ¿no? El rendimiento pues va a ser alto, ¿no? También de la biopsia transbronquial. Y como parte del tratamiento, bueno, no hay nada estandarizado. Lógicamente, si parte de la fisiopatología viene a consecuencia del consumo de tabaco, ¿no? Que va a estimular este tipo de células, tenemos que indicar el cese tabáquico, ¿no? Que es bastante primordial, donde se ha visto que después de ¿no? Va a haber inclusive una remisión de la enfermedad, ¿no?
corticoides también se utilizan como primera línea, sobre todo en aquellos pacientes que a pesar del cese tabáquico vemos progresión de enfermedad. Y cuando no hay respuesta a corticoides, se usa incluso antineoplásicos como vinblastina, inmunosupresores, acetoprina, ciclofosfamida, etopósido, metrotexate, ¿no? Incluso se ha planteado su uso, ¿no? Si encontramos junto con la enfermedad la mutación de oncogenes como BRAF, podemos ayudarnos también de bumarifenib, ¿no? El trasplante pulmonar en enfermedad avanzada y nuevamente, si hay neumotórax, basta el primer episodio para indicar la pulmonotesis. Bueno, otra enfermedad que asocia nódulos es amiloidosis, ¿no? Esta enfermedad ya es en edades un poquito más avanzadas, alrededor de la sexta década de la vida. Va mucho de la mano con enfermedad autoinmune como síndrome de Sjögren u otras enfermedades linfoproliferativas, donde los quistes van a ser difusos, distribución al azar, predominio más periférico, algunos septos internos puede tener también, y van a asociar nódulos que en este caso sí van a encontrarse, perdón, en lóbulos inferiores a nivel subpleural, ¿no? Que pueden tener incluso cavitación y calcificaciones, ¿no? Que eso no se ve en las patologías anteriores. Las metástasis quísticas también pueden asociar nódulos. Dentro de ellas, si partimos de un primario pulmonar, adenocarcinoma es el que puede asociar quistes con nódulos, y otras más, muchas de ellas como las que vemos aquí, principalmente las de cabeza y cuello, ¿no? Diferentes sarcomas, ¿no? Leiomiosarcomas, rabdomiosarcomas, otras enfermedades de adenocarcinomas de otros órganos también, ¿no? Linfomas, entre otros, ¿no? Los quistes también pueden ser parte de la metástasis, ¿no? No solo los nódulos. Y bueno, la otra lesión asociada junto a los quistes puede ser el vidrio esmerilado, ¿no? Aquí lo característico, o dentro de las enfermedades que podemos encontrar con más frecuencia, es la neumonía intersticial linfoide, dentro de ellas, que va a encontrarse en pacientes o relacionarse a pacientes con VIH, en enfermedades autoinmunes, principalmente síndrome de Sjögren, lupus, tiroiditis autoinmune también, donde va a haber una isquemia vascular y una infiltración también de los septos por linfocitos y células plasmáticas. También podemos encontrar adenomegalias asociadas. En este caso, en la tomografía, lo que vamos a ver son quistes difusos de distribución al azar también. Son pocos en realidad, se dice que involucran menos del 10%. El predominio va a ser basilar, también peribroncovascular, y algunas veces no solo puede haber el vidrio asociado, sino también nódulos, ¿no? Centrolobulares sobre todo, poco definidos, o también pueden ser incluso perilinfáticos, ¿no? Y lo característico en lo que es neumonía intersticial linfoide es que los quistes van a ir siempre adyacentes a un vaso o a un bronquio, ¿no? Y que, bueno, pueden verse también a nivel subpleural. Entonces, aquí lo típico, quiste junto con un vaso o un bronquio. Dentro de otras patologías que van a asociar vidrio esmerilado, tenemos, bueno, la enfermedad, la neumonía intersticial descamativa. Esta también es típica de fumadores, donde predomina más que todo el vidrio, ¿no? Vidrio y algunas lesiones quísticas asociadas, ¿no? Y la neumonía por neumocitis girovesi, que como sabemos se presenta sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Donde en etapas iniciales encontramos lo que es el vidrio esmerilado, y ya en las formas más ya evolutivas, ¿no? Empiezan a aparecer los quistes de predominio superior, sobre todo, ¿no? Bueno, finalmente tenemos aquí lo que es esta tabla, ¿no? Que resume un poco la parte de los hallazgos de imágenes, ¿no? Y los hallazgos asociados a lesiones tomográficas, ¿no? Linfangioleumiomatosis, paredes finas, como dijimos, más redondeados, más difusos. Tenemos que buscar los angiomiolipomas, asitis o quilotórax, ¿no? Asitis quilosa,
la histiocytosis, paredes finas, algunas también pueden ser gruesas, en este caso son quistes redondeados, irregulares, de formas extrañas, pero como dijimos empieza con nódulos que luego conforman los quistes en etapas más avanzadas, predomina en campos superiores, va a respetar bases y ángulos costofrénicos y asociado los nódulos, pues, como, aparte de los quistes, ¿no? Bill-Howe-Dubé, paredes finas, en este caso la forma lenticular que decíamos, la predominancia parameriastínica o peribroncovascular, ¿no? Subpleural, basal también puede ser, y puede asociar neumotórax y los tumores renales como el oncocitoma o el cromófobo y estos tumores, ¿no? Neumonía intersticial linfoide, paredes finas, quistes redondeados, estos van a ser difusos en campos inferiores, como dijimos, no es mucho el compromiso, cerca del 10%, puede asociar vidrio esmerilado, algunas veces nódulos también, y también tener en cuenta que va mucho de la mano con enfermedad autoinmune, VIH, ¿no? El vidrio esmerilado y todo eso, ¿no? Adenopatías también, como dijimos, que pueden haber, y bueno, amiloidosis, que por aquí también lo mencionan, quistes de paredes finas, redondeados, las calcificaciones que pueden haber con nódulos en la pared o en el interior, ¿no? La distribución más difusa, peribroncovascular o subpleural, y que estos nódulos pues pueden estar calcificados, que es lo que diferencia del resto, ¿no? Bueno, eso sería lo que tendríamos que hablar hoy sobre lo que respecta a enfermedad pulmonar multiquística. No sé si hubiera alguna consulta de los participantes o entiendo que si no quedó todo bastante claro. Felicitaciones, doctora, y agradecerle por su extraordinaria ponencia. Se ha desarrollado de forma clara. Por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final? Bueno, importante, como dijimos, tener en consideración ese tipo de enfermedad. A veces los síntomas por los que viene el paciente no son orientativos de la patología en específico, ¿no? Básicamente es tos crónica, disnea progresiva, ¿no? Entonces, siempre igual considerarlo, sobre todo si tenemos alguna de las enfermedades asociadas que mencionábamos, ¿no? Y bueno, eso principalmente. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente felicitarla y agradecer a todos por su participación y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Muchísimas gracias, doctora González. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros y sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias. Gracias.